a ver una vez más. Y bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, ahí en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. El libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está ahí enseguidita de lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, y por ahí está el libro de Lamentaciones. Capítulo 3, nada más que tengo dos versículos, es el versículo 22 y versículo 23. Ya estamos ahí. Les voy a invitar a ponerse de pie para leer estos dos versículos, el cual quiero usar para como clave para la enseñanza de esta tarde. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Vamos a leerlo juntos, ¿ya lo tenemos? Bueno, dice así, los versículos 22 y 23, todos juntos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Otra vez vamos a leerlo, creo que no los oía a todos, ¿verdad? Una vez más. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A veces me pregunto yo, ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestro matrimonio? ¿Qué sería de nuestros hijos? ¿Qué sería de nuestras vidas? Mire, dice aquí claramente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sabe? Si hay algo que necesitamos entender y saber, que Dios nos ha dado lo que no merecemos y nos ha quitado lo que realmente merecemos. Como pecadores merecemos el castigo eterno, la condenación, el infierno. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Él nos ha dado cosas buenas. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha dado el privilegio de ser hechos sus hijos, nos ha dado una familia, nos ha dado una dulce paz en nuestro corazón, nos ha dado descanso a nuestra alma, nos ha hecho sus hijos, dijo Pablo, y si hijos también herederos, una herencia. Todo eso nos lo ha dado aún sin merecer, y nos ha quitado realmente la condenación del infierno, porque dice la Biblia que el alma que pecare esa morirá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si hay algo que el pecado hace en nosotros es destruirnos. El pecado tiene tendencias destructivas. El pecado en la familia, destruye la familia. El pecado en la iglesia, destruye la iglesia. Y el pecado en nosotros nos destruye poco a poco. Quiero tratar esta tarde, antes de orar, las misericordias de Dios. Oremos, por favor. Padre, gracias le doy por todas sus bendiciones. Gracias por traerme con bien hasta aquí. Gracias por ver nuevamente a la familia del pastor, que aprecio mucho, y la familia de hermano Díaz también, que acaba de llegar, también lo aprecio. Y Señor, pues estoy contento de estar acá, y usted sabe mi corazón. Usted ha puesto en mi corazón enseñar y predicar de este tema, la misericordia de Dios. Ayúdenos, Señor, a entenderlo. Ayúdenos, Señor, a aplicarlo. Pero sobre todo, Señor,
a nunca olvidar que usted es un Dios misericordioso. Gracias, Señor, en esta tarde. Edifique su iglesia. Prepare la mente, el corazón de los hermanos oyentes. Y úseme, Señor, los próximos minutos para su honra y su gloria. Se lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pueden sentarse, hermanos. Gracias. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, donde leímos hace un momento, versículos 22 y 23, nos dice la Biblia claramente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y dice ¿por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice el escritor de este libro: nuevas, hablando de las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo comencé preguntando qué sería de nosotros, hermanos, sin la misericordia de Dios. ¿Se ha puesto a pensar dónde estaríamos sin la misericordia de Dios? ¿Qué sería de nuestra familia? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestro matrimonio, nuestros hijos, sin la misericordia de Dios? Recuerde, dice la Biblia, por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Sí me entiende? Ahora, misericordia tiene que ver con esa virtud que inclina a compadecerse, esa virtud que inclina a tener piedad, lástima, compasión hacia algo o hacia alguien. Las misericordias de Dios nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, las misericordias de Dios, hermanos y hermanas, son todas las cosas buenas y maravillosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esas son las misericordias de Dios. Todas las cosas buenas y maravillosas que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora mencionaba algunas de ellas hace un momento. Él nos ha dado salvación gracias a su misericordia. Él nos ha dado esa dulce paz en nuestro corazón gracias a su misericordia. Nos ha dado ese gozo, nos ha dado esas alegrías gracias a su misericordia. Nos ha dado ese descanso a nuestra alma, ese descanso que el mundo busca constantemente y no lo halla. Y gloria a Dios que usted y yo lo tenemos desde el día que fuimos salvos. Amén. Es gracias a su misericordia que tenemos ese descanso a nuestra alma. Somos familia en Cristo, tenemos bendiciones, nos ha colmado de beneficios, nos ha dado una herencia eterna en los cielos, y todo eso es gracias a su misericordia. Qué tremendo, porque nada merecemos de esto, y sin embargo Dios nos lo ha dado. Y podemos hacer una gran lista de todas las cosas que hemos recibido de Dios gracias a su misericordia. Mire, la misericordia de Dios fue la que puso en Jesucristo esa disposición de ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Fue la misericordia de Dios. Acuérdense que esa cruz la merecíamos nosotros. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los pecadores. El Señor Jesucristo fue culpado por algo que Él no había cometido. ¿Sí? Él se dio a la cruz, hermanos. Él fue, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué fue lo que movió que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario en nuestro lugar? La misericordia de Dios. ¿Me entiende? Sabe que la misericordia de Dios es la que impulsa al Espíritu Santo a trabajar, hermanos, en nuestras vidas. A pesar de lo pecador que somos,
a pesar de lo infieles que somos, a pesar de lo malo que somos. Mire que el Señor nos ha escogido, hermanos, para servirle. Nos ha escogido para predicar su palabra. Nos ha escogido, hermanos, para llevar su nombre alrededor del mundo, hermanos. Nos ha escogido para ganar las almas perdidas. Y el Espíritu Santo es el que, hermanos, nos impulsa, hermanos, a trabajar con la gente perdida. Pero es gracias a la misericordia de Dios, hermanos, la que impulsa al Espíritu Santo a usarnos para la honra y gloria de Cristo. Es la misericordia de Dios la que inspiró las Escrituras aquí, hermanos, y sus promesas en la Biblia para alentar a aquellos que sufren y son perseguidos, hermanos, por la causa de Cristo. Es la misericordia de Dios, hermanos. Hay más de 3,000 promesas aquí en la Biblia que usted y yo podemos reclamar de parte de nuestro Dios. Pero, hermanos, Él es fiel a su promesa. Y Él quiere, hermanos, bendecirnos ricamente a través de sus promesas. Pero, ¿qué fue lo que inspiró las Escrituras y las promesas para nosotros y alentarnos? Hermanos, fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que carga con los insultos y pecados de los culpables. La misericordia de Dios es la que también nos previene de cualquier peligro. Peligros de enfermedades, peligros de muerte, peligros de, hermanos, de tiempos peligrosos y demás. Gracias a Dios por la misericordia de nuestro Dios. Amén. La misericordia de Dios es la que nos aguarda. La misericordia de Dios es la que nos suple día a día nuestras necesidades. La misericordia de Dios es la que nos guía por el buen camino y el buen sendero. La misericordia de Dios es la que nos vivifica. Antes de ser salvos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y mire, el Señor llegó a nuestra vida y le dio vida a este espíritu muerto. Fue la misericordia de Dios, hermanos, la que nos vivifica. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene, hermanos. Es la misericordia de Dios la que nos perdona. Es la misericordia de Dios la que nos corrige. Es la misericordia de Dios la que, hermanos, nos consuela en tiempos difíciles, en tiempos de muerte, en tiempos de enfermedad. Es la que nos consuela, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que nos libra. La misericordia de Dios es la que un día nos va a coronar allá arriba en gloria. Amén. Qué importante es la misericordia de Dios, hermano, en nuestras vidas. Hay 3 cositas. Eso era la pura introducción nada más. Mire, 3 cosas que necesitamos saber de la misericordia de Dios. Número 1, hermanos, la misericordia de Dios es libre. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es gratis. ¿A quién no le gustan las cosas gratis, hermano? A todos, ¿verdad que sí, hermano? Yo soy de Monterrey, yo busco las ofertas de vez en cuando. Si sale gratis, mucho mejor. Pero, hermanos, la misericordia de Dios no te cuesta. Es gratis. No tenemos que hacer puntos para obtenerla. No se otorga por méritos propios. Dios la da a quien la quiere. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Misericordia de ese estudio bíblico. ¿Es que, hermanos? Gratis. La misericordia de Dios es gratis. No te cuesta. No, hermano, es como la salvación. La misericordia de Dios, así como la salvación no se gana, no se merece y no se compra, la misericordia de Dios es igual. No podemos ganarla, no la merecemos y no se puede comprar. Dios la da a quien la quiere. ¿Sí o no, hermanos? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 3 versículo 24, dijo Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
gratuitamente por su gracia, gratis. Amén. Gracia y misericordia son hermanas. Iba a decir primas hermanas, no, más que primas hermanas, son hermanas. No hay misericordia sin gracia y no hay gracia sin misericordia. Dios nos lo ha dado, hermanos. Amén. Dice Pablo en Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué le estoy diciendo en esta tarde, hermanos? La misericordia de Dios es gratis. Amén. Gratis. No se compra, no se gana, mucho menos se merece. Hermanos, Dios la da. No te cuesta, no tenemos que hacer puntos para obtenerla. Y no se otorga por méritos propios, hermano. Viene de arriba. Es regalo de Dios la misericordia de Él. Así que hay un segundo punto aquí, hermanos. No solamente la misericordia de Dios es gratis, libre, no te cuesta, pero también, hermanos, es infinita. Leíamos aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículos 23, nuevas son cada mañana. Usted dice, ¿por qué, pastor? Pues es renovada día a día para que no se agote. Es infinita. Creemos en un Dios todopoderoso, ¿verdad que sí, hermanos? Creemos en un Dios infinito, pues sus misericordias son infinitas también. Es renovada día a día a nosotros para que no se agote. Nuevas son cada mañana. Decía el salmista en el Salmo 42, versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El salmista también decía ahí, hermanos, en el Salmo 51, 1, o sea, pensamos en David, inmediatamente se nos viene en la mente pecado que él cometió. Pecado de adulterio y pecado de homicidio. Y a veces pensamos, ay, qué sucio pecado cometió David, y qué feo y qué grande el pecado de David. Hermanos, más grande fue su arrepentimiento de David. Él viene al Señor después de haber pecado, y él escribe ese hermoso salmo, el Salmo 51. David sabía que su fe estaba puesta en un Dios misericordioso. Y le dice David en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué tremendo, hermano. David sabía lo misericordioso que Dios era. David sabía de las misericordias de Dios. Y hermanos, usted y yo estamos vivos por la misericordia de Dios. Usted y yo le servimos por la misericordia de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos su palabra en nuestras manos por la misericordia de Dios. Tenemos un testimonio gracias a la misericordia de Dios. Hermanos, tenemos todas sus bendiciones y todos sus beneficios gracias a sus muchas misericordias que Dios tiene con nosotros. Decía el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Y luego si se va a Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, allí da énfasis, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Acuérdese que, hermanos, esto no es de vosotros, es don de Dios. Amén. Así que punto número 1, dije que la misericordia de Dios es que, bueno, gratis, libre,
Dios la da a quien la quiere. Amén. No tiene que hacer punto, no se otorga por méritos propios, es gratuita. Punto número 2, dije que es infinita. Amén. Es renovada día a día para que no se agote. Y punto número 3, la misericordia de Dios es eterna. Una pregunta, ¿Dios es eterno, sí o no? Sí. ¿Sí? Es el Dios eterno. ¿Cuándo Dios nació? ¿Cuándo Dios va a morir? Él no va a morir. Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dijo el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Mire, Él es el Dios eterno. Por lo tanto, su amor es amor eterno. Hermanos, cuando Él nos salvó, la salvación es vida eterna. Allí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, sus misericordias son eternas. Mientras Dios siga siendo Dios, Él mostrará misericordia. ¿Me entiende, hermano? Así que aquí hay 3 cositas. La misericordia de Dios es gratis, no se otorga por méritos propios, no hay que hacer puntos para obtenerla, es gratis. La misericordia de Dios es infinita, nuevas son cada mañana, así que es renovada día a día para que no se agote. Y número 3, la misericordia de Dios es eterna. Mire nada más, decía el salmista en el Salmo 105, porque Jehová es bueno y para siempre. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Y para siempre. Que la misericordia de Dios no tiene un fin, no tiene un hasta aquí. Hermano, siempre, siempre, mientras Dios exista, mientras Él sigue siendo Dios, Él mostrará esa misericordia, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, dice el salmista, y su verdad por todas las generaciones. También decía en el Salmo 103, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad de los que le temen. Hermano, gloria a Dios. Si pudiésemos entender, hermano, esto de la misericordia de Dios, otra cosa fuera. A veces pensamos que Dios es injusto. A veces pensamos que Dios no ha sido bueno con nosotros, cuando nos ha colmado, hermanos, nos ha dado sus misericordias. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Éxodo 34, versículos allí 6 y 7, hablando de nuestro Dios, nos dice: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Qué tremendo, hermano. Ese es el Dios a quien usted y yo creemos y tenemos como nuestro Salvador. Dice el libro de los Números, capítulo 14, versículo 18, Jehová, dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, dice, y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El Señor, hermanos, nos ha dado una y otra oportunidad, hermano. Él ha sido misericordioso. ¿Me entiende? Nosotros somos infieles. Hay pecado en nuestras vidas. No somos lo que deberíamos de ser. Pero mire, gloria a Dios, que tenemos a nuestro Dios misericordioso. Amén. Lento para la ira y grande en misericordia. Y esta es la razón, hermanos, hermanas, que debemos estar serios en las cosas de Dios. ¿Me entiende? Digo el salmista, porque Jehová es bueno y que, hermanos, para siempre es su misericordia. ¿Sabe que
hay una cosita que necesito más decirle acerca de la misericordia de Dios. Bueno, son 2 o 3 cositas. Estamos antes de que se duerma, hermano, Díaz, ¿verdad? No, es que no tengo una Biblia, esas católicas que no se la ventadas de aquí, pero no, todo está bien, hermano, yo sé que anda cansado, ¿verdad? Pero mire, aquí hay varias verdades acerca de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que debe de ser comunicativa. Ese es el problema. No basta que sepamos acerca de la misericordia de Dios o que Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Tenemos que comunicarla. ¿Saben lo que dijo Cristo al respecto en Lucas 6:36? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué nos está tratando de decir? Que mostremos misericordia, que comuniquemos misericordia. Ahí en Mateo 5:7 dice la Biblia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Qué bendición, hermanos! Así que hay que mostrar la misericordia de Dios en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona. Hermano, la gente necesita saber que Cristo vive en nosotros. Amén. La gente necesita saber, la gente del mundo que vive sin Dios y sin esperanza, necesita ver la luz de Cristo brillar en nosotros y que nosotros comuniquemos esa misericordia, hermanos. Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Sabe que cuando usted y yo mostramos esa misericordia, estamos mostrando sabiduría? Es de sabios mostrarnos misericordiosos, hermanos. Santiago habla de 2 clases de sabiduría. La sabiduría terrenal, la llama así. La sabiduría de este mundo, Santiago la menciona terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de lo alto, ahí en Santiago capítulo 3 versículo 17, dice el apóstol Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Note eso. Y luego, después de ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago. Menciona, cuando habla de sabiduría, menciona sabiduría de lo alto, pero llena de misericordia. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Sabe que cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Cristo, el Señor nos da sabiduría de lo alto? Y juntamente esa sabiduría de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es cuando uno muestra misericordia, primero Cristo dice: sed pues misericordioso. Dice: muéstrala, ¿sí? Comunícala. No podemos tener misericordia sin comunicarla, hermanos. La gente tiene que darse cuenta que la misericordia de Dios está en nosotros y que podemos comunicarla a los demás, hermanos. Es de sabios mostrarse misericordioso. Es tiempo de mostrarla, hermanos. Hay un pasaje ahí en Judas 23 que dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, ¿sí? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sabe que tal vez usted se pregunta: ¿a quién debo mostrar misericordia, pastor? Al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cualquier persona que no lleva tu sangre, no lleva tu apellido, el que trabaja contigo, el que va a la escuela contigo, el que vive al lado o atrás de tu casa, a un lado, a un costado, el que te encuentras en el camino. Es tu prójimo.
Y dice la palabra de Dios, hay que mostrar esa misericordia al prójimo. Hay que mostrar misericordia a los perdidos, hermanos, sobre todo la gente que no tiene a Cristo. Hay que mostrar misericordia a los pecadores. Hay que mostrar misericordia a los hermanos de la iglesia. Te dice, también a los hermanos, pastor. Yo pensé que nada más a los de afuera. No. Dice Pablo allí en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice Pablo, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Está hablando a la iglesia de Éfeso, a la familia en Cristo. ¿Usted cree que no necesita la gente que viene a la iglesia de la misericordia? Sí la necesita, ¿no? Ahora a veces Dios te ha bendecido a ti, pero viene alguien de otro país y está batallando, no tiene trabajo, no tiene para la renta, no tiene que vestir. Allí es cuando uno se tiene que mostrar misericordioso, hermanos. ¿Me entiende? ¿Sabe que la palabra de Dios, hermanos, nos dice ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor. No, ya ahorita no nos conmueve. Vemos gente necesitada y ni siquiera nos paramos a ver de qué se trata. Vemos la necesidad, no nos conmueve la necesidad. Vemos cualquier cosa de la gente, no nos conmueve, hermanos. Así la gente está enferma, la gente no tenga trabajo, la gente esté batallando, la gente está en la cárcel, la gente esté mendigando en la calle. Simplemente pasamos así. Y dice la palabra de Dios, no os conmueve a cuántos pasáis por el camino. ¿Sabe qué? Nuestro problema, hermanos, es que muchas veces ya nada nos conmueve. Hay necesidad, sí la hay. Pero tenemos en mente, bueno, pues cada quien que se rasque con sus uñas. ¿Verdad que sí? Cada chango a su mecate. Pues que viene. ¿Para qué emigró a este país? Ahí está batallando. Pues algo ha de haber hecho, por eso le va mal. Hermanos, es bien fácil de juzgar y acusar a los demás. ¿Sabe que antes de juzgar la vida de otros o nuestra propia vida, hermanos, pensemos en las misericordias de Dios? Piensa. ¿Sabe que usted esta tarde saliendo de la iglesia va a su casa? Y como dice el pastor, pues se toma su lechita con su pancito y a la cama a dormir. Mañana usted se levanta a trabajar, no sé, a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Sabe que la misma misericordia que se renovó esta mañana temprano, se va a renovar el día de mañana? ¿Sí? Y así llega el día jueves, llega el día viernes, llega el sábado. Acuérdate, es gratis. No se otorga por méritos propios, no la merecemos, no se compra, no se gana, Dios la da, ¿sí? No se otorga haciendo puntos. Es infinita, es renovada día a día para que no se agote. Y número 3, mientras Dios siga siendo Dios, Él mostrará misericordia, porque Él es un Dios eterno. Así que es gratis, infinita, y es eterna. Tenemos que comunicarla, tenemos que mostrarla. Hermanos, sabe que todo falla en este mundo, excepto la misericordia de Dios no falla. Falla el que pronostica la bolsa de valores, falla el que dice que mañana va a nevar o va a llover. Ahí fallan, hermanos. El que pronostica el tiempo, falla el compadre, falla la cucaracha que maneja a veces uno. Todo falla. Falla a veces el doctor, a veces uno del pastor falla. Por la misericordia de Dios, nunca falla, hermanos. Hoy por la mañana se renovó para todos y cada uno de nosotros, hermanos.
¿Por qué se renovó, pastor? Porque Dios quiere que mostremos misericordia. Amén. ¿Por qué se va a renovar mañana por la mañana? Porque Dios quiere que nos mostremos misericordiosos. El plan de Dios es que usted y yo nos mostremos misericordiosos para con la demás gente. Acuérdese, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y dice la palabra de Dios, dijo Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe que el salmista una y otra vez, él no se equivocaba en escribir porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia? Amén. Este estudio bíblico, ¿no? Ojalá ya haya agarrado algo. Se agarró el 30%, el 50%, gloria a Dios. Si no agarraste nada, pues, y decimos en Durango, pues pobre, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Dios puso en mi corazón enseñar eso y espero que le haya sido de ayuda, de bendición. Mire, no es por demás decirle, ¿por qué no tomas una decisión esta tarde? Si tú no te has mostrado misericordioso, ahora Dios ya te la dio, ya la tienes. Se renueva cada ti. Y mientras Dios sea Dios, Él seguirá mostrando misericordia. ¿Por qué no tomas la decisión? Usted es salvo, va a ir al cielo el día que muera, pero mientras estás en este mundo, Dios espera de ti y de mí que nos mostremos misericordiosos a los perdidos, al prójimo, a los pecadores, a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué no le pides al Señor que te ayude con eso?